Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a la enorme cantidad de gente que tenemos en este auditorium para ser las 4 de la tarde. Sabemos que no es una hora pues muy correspondiente para todas estas cuestiones de congresos y todo ello, pero por otro lado lo que sabemos es que la mesa que tenemos hoy aquí reunida, y que a continuación os voy a decir quiénes la componen, no tiene nada que ver con el resto del Congreso. Yo no digo que el resto del Congreso no sea malo, todo lo contrario, es un Congreso excepcional, pero claramente no está a nuestra altura. Esta es una mesa que dentro del conocimiento jurídico que tenemos, pues todos los que estamos aquí en el auditorium, y por qué no decirlo también los que estamos en la mesa, pues poco tiene que ver con estas. Es que yo estoy mirando el programa realmente y veo códigos deontológicos, justicia gratuita, medios alternativos para la solución de conflictos, situación del plan estratégico para la modernización de la justicia, en fin, de una serie de cuestiones que sin duda son importantísimas para nuestra profesión, pero que realmente ya nos las conocemos todas, porque son bastante recurrentes. En esta ocasión vamos a hacer una mesa que poco tiene que ver, que nada tiene que ver con nada de lo que se ha hecho hasta ahora en ninguno de los congresos de la abogacía. Yo sé que a él no le gusta que le citemos, pero aprovechando que no está, tendré que decir que la razón por la que nos encontremos hoy aquí, pues realmente depende en forma muy importante de nuestro director de comunicación del Consejo, de Francisco Muro, que es el que, y de todo su equipo, que es el que en todo momento ha estado al día para que os hagamos algo pues bastante más interesante del resto de las cuestiones. Estoy viendo que están entrando las fuerzas vivas ahora del Congreso, con lo cual voy a tener que cambiar inmediatamente de modo de decir y de discurso, como bien me apuntan aquí, y simplemente lo que voy a hacer es presentaros bueno, no sé si lo nuestro es un seminario, es un taller, lo nuestro es un conocimiento realmente muy amplio, muy amplio, muy amplio. Es algo del 400 italiano, es algo pues del siglo de las luces español, verdaderamente trasciende con mucho a todo cuanto podéis escuchar en el Congreso. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Pues lo que vamos a hablar, yo para vuestra tranquilidad de nada. Quienes van a hablar son las 5 personas que componen realmente la mesa y yo simplemente lo que tengo que hacer es moderar. Cuidar que ninguno hable más que los demás, porque ya sabéis cómo son los novelistas de celosos con todas sus cuestiones. Ahora que ellos no me oyen porque creo que el micrófono está orientado exclusivamente hacia el público. Va a ser un taller, una charla, una tarde, un divertimento, diría yo, pues en el que lo vamos a pasar realmente bien y en el que cada uno nos va a comentar, teniendo en cuenta que todos ellos han escrito del derecho desde prismas muy personales, muy particulares, y como vamos a ver incluso alguna de la escritora que se encuentra aquí, no quiero dar más pistas, no es licenciada en Derecho, pero que verdaderamente lo que vais a ver y a conocer es cómo ella pues ha dado unas pinceladas gruesas en el sentido de amplias, que no de otro estilo, de lo que es el turno de oficio, porque conoce el turno de oficio mucho mejor de lo que lo conocemos pues gran parte de los que nos encontramos aquí. Y lo que vamos a ver es que cada uno del resto, yo creo que ya sí son licenciados en Derecho, por lo menos, tienen un conocimiento pues mucho más amplio de la cuestión. Va a ser muy libre, cada uno nos va a hablar realmente de cómo ve el derecho, cómo ven los abogados en sus respectivas novelas, nos van a explicar qué es lo que ellos han querido ver dentro de la abogacía, qué es lo que ellos han querido que trascienda dentro de la abogacía, y todos y cada uno de ellos son autores de libros muy recientes, algunos de ellos premiados en el premio de novela de abogacía que hacemos entre la Mutualidad General de la Abogacía, como está Luis Angulo, voy a decir en primer lugar, que es la mutualidad, porque la mutualidad además es la que da casi tanto dinero como el Consejo. Bueno, el mismo, creo, el mismo, exactamente el mismo, que vamos a medias, y el Consejo General de la Abogacía. Tenemos otros que son autores pues muy reconocidos y autores que sin haber todavía ganado este premio, que aunque ya vamos por la 3ª edición, pues vemos que va a ser un premio realmente importante dentro del mundo de las letras de nuestro país,
no tanto por su dotación, porque yo creo que quienes lo han ganado hasta ahora se han venido quejando de la escasa dotación del premio, a pesar de que realmente a mí me parecía más que interesante y estuve a punto de escribir un corto para alguna de las ediciones, pero que no se me permitió. Tengo unos currículums, pues realmente tenía, porque alguien me ha debido quitar. Oye, es que... ¿Cómo son, Dios? Es que ven una hoja en blanco y ya tienen ideas. Dicen, pues vamos a ver qué es lo que hacemos con estas ideas. El orden que tenemos establecido dentro de las ponencias es un orden absolutamente aleatorio y como tal se va a cumplir a rajatabla. Y lo que vamos a hacer es que cada uno, dentro de sus 10 minutos iniciales de intervención, más o menos, o lo que considero oportuno, porque va entre 5 y 35 minutos la intervención de cada uno, pero que los 10 minutos vamos a cortar, desde luego, nos van a contar pues lo que han querido transmitirnos, y no solo a nosotros, a los profesionales, sino a nuestros clientes, que es lo importante, acerca de nuestra intervención en la abogacía. Tenemos, en primer lugar, a Lorenzo Silva Amador, que es muy conocido de todos nosotros. Aquí pone abogado y escritor. Yo diría que es escritor y abogado, a pesar de que hace un par de semanas tuvo un juicio de mucha trascendencia, que nos lo ha estado contando, y esto es muy importante, lo ha ganado. No tantos abogados podemos comentar en las 2 últimas semanas que hemos tenido la fortuna de ganar un juicio, con lo cual, bueno, eras también juez y parte y estas cosas pues siempre tienen... Lorenzo Silva, tengo aquí un currículum muy extenso y si no te importa pues digo una serie de... No me salgo todo, no me salto todo, pero Lorenzo es también abogado, sigue siendo abogado y ya os digo, hasta fechas muy recientes. Ha trabajado además como auditor de cuentas, que yo no sé si es muy compatible la auditoría con la abogacía, porque eso probablemente en otras salas lo estarán diciendo que no es todo lo bueno que a nosotros nos parece, pero si Lorenzo lo hace nosotros lo vamos a permitir, por lo menos en esta sala. Trabajó también como asesor fiscal en una firma multinacional de la que no se me han dado más datos, yo imagino que por no hacer publicidad. Pero, sin embargo, se nos dice en su currículum que él siempre ha entendido que aquí se nos dice que su camino es otro. Yo no creo que sea otro, sino que tu camino es diverso, que tú actúas como abogado cuando debes hacerlo, pero que realmente lo que te fascina, lo que te ha fascinado siempre, es ser escritor. Le conocemos muchos de nosotros por las novelas de Bevilacqua. Bueno, mi mujer te conoce por eso, siempre te lo he comentado, ya sé. A mí no me dedica más novelas que las que no se dedican a Bevilacqua, porque esas no le van a gustar, que para eso las ha escrito, solo faltaba, y además son magníficas, pero realmente tiene otros muchos registros, como podéis ver. Ya desde el año 1997, en el que fue finalista en el Premio Nadal con La flaqueza del bolchevique, es cuando a partir de entonces empezó a conseguir pues muchísimos premios, incluso el premio Nadal, que lo consiguió 3 años después con El alquimista impaciente. Luego nos explicas un poquito qué es el premio Nadal, cómo te hacen finalista y cómo te hacen ganador también del premio, pero bueno, es otra serie de cuestiones. Bueno, pues nos ha escrito muchísimos libros y dentro de sus libros tiene un último libro que ha publicado recientemente y que yo, para daros ejemplo, porque ahora están entrando a la mesa con todos los libros de todos y cada uno de los 5 escritores que contamos en esta sala. Y tenéis que saber que ninguno va a poder salir con vida, quiero decir, de esta sala sin haber comprado uno solo de estos libros, pero que le van a ser dedicados por sus respectivos autores. Tenéis que saber que además que vuestros amigos que no están en esta, y amigas que no están en esta sala en estos momentos, van a tener también la facilidad para comprar estos libros, porque abajo tenemos un stand en el que se encuentran los libros de nuestros 5 autores. La última novela de Lorenzo Silva es Niños feroces, que decías que es un tanto fuerte, pero que es utilizada para todos los públicos, en definitiva. Bueno, y que yo os aconsejo, y me aconsejo también, porque no lo he hecho todavía, vivamente que leamos. A continuación contaremos con Pedro Llúfera, pero antes de entreteneros con cada uno de ellos, pues casi cedemos la palabra a Lorenzo, porque yo me estoy cansando de irme. Y tú ya nos cuentas cómo estás viendo esto de los abogados de novela. Bueno, pues abro el fuego. Muchas gracias, Nazario. Gracias a todos y buenas tardes.
Vamos a ver, en primer lugar aclaro que fui auditor de cuentas y abogado consecutivamente, no simultáneamente, ¿no? Habría sido realmente muy complicado, entre otras cosas porque ser auditor de cuentas le demanda, o por lo menos a mí me demandaba unas 18, 20 horas al día, y es imposible ser otra cosa, ¿no? Yo creo que es de todos los trabajos que he tenido, creo que la suerte de hacer, porque al final los trabajos siempre te enseñan algo, pues probablemente fue el más duro, el más ingrato. Sobre todo es muy ingrato porque el auditor de cuentas está siempre trabajando para gente que le paga y que realmente lo que querría es ver cómo lo fulmina un rayo, ¿no? Porque el auditor de cuentas es un personaje odioso que se va a los sitios a decirle a la gente cómo tiene que llevar las cuentas, cuando muchas veces, como era mi caso, por ejemplo, pues uno es un imberbe, ¿no? Yo tenía 23 años cuando fui auditor de cuentas y era muy difícil decirle a la gente cómo tenía que hacer las cosas a tan tierna edad. Pero bueno, así es como estaba montado el negocio y así fue como lo viví durante un breve tiempo. La verdad es que procuré que fuera lo más corto posible. Después sí es verdad que he sido abogado durante bastante tiempo, al menos el suficiente como para conocer la profesión, como para llegar a apreciarla y como para considerarla también una circunstancia afortunada de mi biografía, aunque nunca fue una profesión vocacional en mi caso. Mi vocación desde los 13 años es la literatura y tengo muy claro desde esa edad tan temprana que lo que quiero ser es escritor. Lo que ocurrió, lo que me llevó por otros caminos fue que sinceramente nunca contemplé la posibilidad en la que ahora me encuentro, que es que lo que era mi vocación también sirviera para pagar mis facturas. Sinceramente nunca creí que eso fuera posible. Yo sigo estando muy sorprendido 10 años después de que esa vocación que creía esencialmente poco rentable y esencialmente ruinosa pague mis facturas. Eso fue lo que me llevó a la abogacía y lo que me llevó a conocer una profesión que a mí sinceramente me ha ayudado mucho, y voy a tratar de responder un poco al reto de la mesa redonda hablando de la relación que hay para mí entre la abogacía y la literatura, ¿no? Yo empecé a trabajar como abogado después de esa época oscura como editor de cuentas en un sitio donde tenía muchos clientes, en un gran despacho donde tenía simultáneamente 10 o 12 clientes. Así estuve aproximadamente 3 años. Y después pasé a trabajar en una empresa muy grande, donde teóricamente tenía un solo cliente, pero ese cliente tenía una vida tan complicada y tan problemática que también me llevó a tratar con una enorme diversidad de personas. Y yo creo que esa experiencia, dentro de todas las que he tenido como persona, es quizá la que más me ha ayudado en mi carrera como escritor. Haber tenido la posibilidad de conocer a personas tan diversas, a gentes de muchos lugares. Yo tuve la suerte de ejercer la profesión no solo aquí, sino también en diversos países con los que mis clientes o después, más adelante, mi empresa tenía relaciones. El haber podido conocer la problemática y la forma de vivir, trabajar, pensar, la forma de pelearse incluso, de tantas personas, a mí me ha resultado muy enriquecedor en mi trabajo como escritor. Además, siempre tuve la sensación de que quizás eso fue lo que me llevó a la abogacía. Yo a veces cuento un poco como butad, no deja de ser cierto, pero quizás solo es una parte de la verdad, que cuando yo tenía 18 años y decidí estudiar Derecho, lo hice porque ese año, el año de primero de carrera, también quería librarme de la mili, que es un problema que tenían los hombres de mi generación y que ahora pues ya no tiene nadie, ¿no? La mili era un engorro terrible porque uno no sabía cómo hacerla sin que le perturbara, y yo acabé enterándome de que era posible hacerla voluntario si la hacías muy joven, y que eso te permitía, haciendo un poquito más de mili, elegir dónde hacías el servicio militar. Pero yo quería hacer a la vez la carrera y la mili. Y entonces empecé a mirar carreras. Yo no tenía mucha claridad, porque sabía que mi vocación era la literatura y que eso no tenía ninguna universidad donde se estudiara. Y descubrí que Derecho era la que en primero tenía menos asignaturas. Sinceramente, eso fue lo que al final me decidió. Derecho, por lo menos en el plan de la Complutense, que fue el que yo estudié, del 53, solo tenía 4 asignaturas en primero. Eso quiere decir que yo podía hacer las guardias, podía hacer las cosas del cuartel, y luego con un rato que estudiar a los fines de semana, a veces entre garita y garita, pues podría sacar el primer curso, ¿no? Digo que esta es parte de la verdad, porque también creo que de las diversas carreras que miré, sin ninguna vocación, tuve la intuición de que en el Derecho había una serie de elementos que eran comunes con lo que verdaderamente yo consideraba mi profesión, que era
No tanto la literatura, que la literatura es un territorio muy amplio, sino el contar historias. Ese es mi oficio desde hace 30 años y ese creo que será mi oficio hasta que me mueran. ¿Y por qué? Pues porque creo que también, en cierto modo, el jurista, aunque tenga que aplicar leyes y aunque tenga que aplicar interpretaciones jurídicas, lo esencial, lo primero que hace, lo que ha de hacer bien, y si no lo hace bien, es muy difícil que todo lo que viene detrás le funcione, es construir una historia. Construir un relato de la pretensión que quiere ejercitar, un relato del conflicto en el que está interviniendo, un relato de la situación o de la historia o del hecho que se trata de enjuiciar. Y ese relato además se construye con palabras. Eso es exactamente lo mismo que hace un escritor. Se puede pensar que las palabras que utiliza el jurista son diferentes de las palabras que utiliza el escritor, que la persuasión que logra o no el jurista depende de argumentos ligeramente distintos de los que utiliza el narrador. Pero yo, sinceramente, después de haber trabajado bastante tiempo como abogado y después de haber trabajado bastante tiempo también como narrador, creo que no hay tanta diferencia. Creo que lo que al final consigue esa persuasión no es precisamente lo que pueda ser distintivo de uno u otro oficio, sino que es algo que es común a todos los discursos humanos. Uno consigue ser persuasivo cuando ha entendido lo que quiere transmitir y cuando ha aprendido la manera de transmitirlo. Y eso no me parece que sea tan diferente en el caso del abogado o en el caso del escritor. Yo me recuerdo escribiendo demandas, me recuerdo escribiendo contestaciones a demandas, me recuerdo haciendo informes finales en una vista, y creo que lo que hacía no era muy diferente de lo que hago cuando escribo un cuento o cuando escribo una novela. De hecho, ni siquiera escribía de forma muy diferente. Yo tenía especialmente a gala cuando redactaba mis escritos forenses que no los llenaba de palabras y no los llenaba de frases que no se entendieran. Una cosa que hacía yo a menudo, y me parecía un control de calidad de mi propio trabajo como abogado, era darle la demanda a mis clientes legos en derecho y preguntarles si la habían entendido, preguntarles si eran capaces de entender el relato que yo estaba haciendo, la fundamentación que yo estaba haciendo y la manera en la que estaba ejercitando o manifestando su pretensión, ¿no? Y lo que a mí me reconfortaba como abogado, aparte que como escritor, era que mi cliente, que no sabía derecho, me dijera que leyendo mi demanda entendía cómo se estaba defendiendo su posición o cómo se estaban defendiendo sus intereses, ¿no? Por tanto, creo que son dos oficios que tienen mucho en común. La persuasión por el lenguaje, si lo tengo que decir de una manera muy sencilla, ¿no? También eso hace el escritor. El escritor, sobre todo el escritor de ficción, que es lo que yo soy fundamentalmente, lo tiene muy complicado porque tiene que persuadir al lector de que es creíble y digna de atención una patraña que notoriamente, a veces de forma declarada, a veces de forma no tan evidente, pero que podemos sospechar, se ha inventado él. Una cosa que no ha sucedido, una cosa que nunca fue, una cosa que pertenece a los dominios de su imaginación y que, sin embargo, se nos invita a recorrer durante 300, 400 páginas, 12, 15, 20 horas, como si fuera algo real, como si fuera algo digno de atención. El escritor de ficción también es alguien que trabaja para persuadir a un juez complicado, como es el lector de ficción, porque a priori uno no sabe quién es el lector de ficción. Hay lectores de ficción muy complacientes, pero también hay lectores de ficción muy difíciles de convencer. Y también hay lectores de ficción que tienen muchas referencias. También hay lectores de ficción que casi lo que están esperando es cómo te equivocas y dónde dejas de convencerles para abandonarte. Y en ese sentido, mantener la atención de un lector de ficción es algo dramáticamente parecido, en algunos momentos, a mantener la atención de un juez que lleva ese día 5 vistas y que la tuya es la sexta y que se quiere ir a comer. Creo que es algo bastante parecido. A veces tienes que ver cómo encandilar o cómo engatusar o cómo captar a alguien que lo que quiere, que lo que tiene como impulso fundamental es huir del relato ese que tú le estás contando, ¿no? Por tanto, para mí hay muchas similitudes entre los dos oficios. ¿Cómo he intentado yo reflejar, voy a procurar atenerme a los 10 minutos que nos ha dado Nazario, cómo he intentado yo reflejar la profesión jurídica en mis novelas? A veces más y a veces menos. Y en todo caso siempre hasta donde me permitía el relato. Yo creo que en una novela lo principal es lo que estás contando, lo principal son los personajes y tú puedes incorporar a ese texto todo aquello que ayude a entender lo que está pasando
y que te ayuda a entender quiénes son y por qué son como son los personajes. A veces, es verdad, me ha sido útil que algunos de mis personajes, por ejemplo, fueran juristas. La última novela es un caso muy extremo, porque es una novela que, por ejemplo, habla de una historia que a priori tiene poco que ver con la profesión jurídica y que, sin embargo, cuando uno profundiza un poco más en ella, tiene bastante que ver. La novela, por resumirlo en 2 palabras, que es eso que nunca nos gusta hacer a los novelistas, trata de los españoles que en la Segunda Guerra Mundial, tras pasar por la División Azul, acabaron luchando con las SS y defendiendo al Tercer Reich cuando ya prácticamente nadie más lo defendía, ¿no? ¿Por qué digo que puede ser pertinente hacer una referencia a la profesión jurídica? De hecho, varios de mis personajes son juristas. Pues porque no pocos de los divisionarios que partieron en julio del 41 para Rusia eran estudiantes de Derecho. No pocos eran estudiantes y muchos de ellos eran de Derecho, porque Derecho ha sido tradicionalmente la facultad más nutrida, ¿no? Y especialmente en la Complutense de Madrid, de donde salieron muchos. Luego, muchos divisionarios, entre ellos mis personajes, eran juristas, estudiantes de Derecho y después, como ellos sobreviven, acaban dedicándose a la abogacía. Y porque también es curioso, y mueve la reflexión, constatar hasta qué punto en esa organización a la que se acaban incorporando mis personajes, las SS, pues lo que empezó siendo un poco la milicia del Partido Nacional Socialista para acabar engullendo prácticamente todo el aparato policial del Estado alemán, es curioso constatar la cantidad de juristas que había. No solo juristas, sino juristas prestigiosos, juristas procedentes de la universidad, incluso jueces, ¿no? Como uno que sale en un pasaje de la novela, el siniestro juez Freisler, que era el que juzgaba a todos los que se acusaba de alta traición a Hitler, ¿no? Bueno, pues también ahí están los juristas, ¿no? Yo es que creo que la profesión jurídica es una profesión tan enraizada en la sociedad, en nuestro país y en la cultura occidental a la que pertenecemos, que es verdaderamente difícil sortearlos, ¿no? Yo he querido en las novelas policíacas, por mencionar quizá el caso más conocido, no voy a decir subsanar porque sería un poco pretencioso, ¿no? Pero sí compensar esa ausencia que he visto normalmente del aspecto jurídico o legal de las investigaciones criminales, de las consecuencias jurídicas de los actos criminales, incluso de lo que es el objeto del trabajo policial. Mis protagonistas son policías, guardias civiles, pero tanto da. Son agentes de un cuerpo policial que trabajan además en unidades de policía judicial. Y yo he procurado tener muy presente, mis personajes lo tienen muy presente, como todos los guardias civiles que trabajan en esto a los que yo he conocido, que su trabajo tiene una finalidad muy concreta. Esa finalidad concreta no es lo que nos cuentan las películas norteamericanas y lo que muchos novelistas, incluso españoles, quizá por mimetismo de esas películas norteamericanas, tienden a presentar como el trabajo del policía. El policía no es una especie de limpiador social o de agente de la perrera municipal que va neutralizando a los delincuentes. El policía es un señor que trata de reunir pruebas que sirvan para incriminar a una persona en un proceso, con todas las garantías de ese proceso, con su derecho a la defensa y con todas las demás cuestiones que muy bien sabéis. Yo he procurado que ese aspecto esté presente en mis policías. Mis policías no son justicieros, saben que ellos no van a meter nunca a nadie en la cárcel. Mis policías tratan de hacer bien ese trabajo tan modesto que tienen, que es el de ser auxiliares de la justicia, para tratar de aportar a ese proceso unas pruebas que valgan para finalmente condenar a quienes ellos estiman que son los responsables de los hechos delictivos. Es un enfoque quizá menos peliculero, menos fantasioso, menos espectacular que el de otras novelas policíacas, pero a mí me resulta mucho más interesante. Me resulta mucho más interesante porque creo que contiene un relato un poco más adecuado a la realidad del mundo en el que vivimos, un poco más adecuado a los matices, a la complejidad, a las paradojas, a las contradicciones que tiene el mundo en el que vivimos. Mis policías, por ejemplo, son servidores del sistema, pero son muy críticos con el sistema. Y si alguien me pregunta por qué, pues le diré que nadie puede ser más crítico con el sistema que quien lo conoce bien. Nadie puede ser más crítico con el sistema que quien, por ejemplo, pues descubre cómo una y otra vez delincuentes de poca monta son neutralizados y condenados a prisión, mientras que los delincuentes realmente peligrosos, a los que ellos verdaderamente conocen y saben dónde están, una y otra vez escapan a la acción de la justicia, ¿no? Creo que desde esta perspectiva se puede hacer una novela policíaca
quizá menos impactante, quizá menos reconfortante de las bajas pasiones de todos, pero más interesante para entender el mundo en el que vivimos. Yo he intentado aprovechar ese bagaje que me encontré por el camino, un poco sin querer, de haber trabajado como jurista, para aportarles este enfoque a mis personajes. Por lo demás, también hago otra cosa, y con esto voy a cerrar esta breve intervención. Cuando hablo de mis compañeros de profesión, y me refiero en este caso a mis compañeros de profesión jurídica, intento hacer algo a lo que este país es muy poco dado, que es ser muy poco corporativo. Me gusta exponer con sus virtudes y con sus sombras a todos mis personajes y especialmente a aquellos con los que tengo algo en común. Cuando salen los juristas en mis novelas reflejo sus grandezas, que creo que las tienen, pero también sus miserias. Lo mismo que hago cuando escribo sobre los escritores. Y me parece que esto es algo que quizá es una de estas tareas pendientes de esta sociedad, ¿no? Entender que no tenemos que defendernos a ultranza por pertenecer a un mismo club, sino que tenemos que defendernos a ultranza en función del trabajo y de la dignidad del esfuerzo de cada uno. Nada más. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, a continuación, siguiendo la lista que tenemos ya por aquí prehecha, nos encontramos con la intervención de Pedro Llúfera. Pedro Llúfera, como sabéis, muchos de los que os encontréis aquí, es decano del Colegio de Abogados de Barcelona y, por lo tanto, es abogado en ejercicio. Esto que puede ser una obviedad no lo es tanto, porque no todos los decanos somos abogados en ejercicio, ni tan siquiera licenciados en Derecho, a juzgar por lo que vemos de vez en cuando. Pero Pedro, además, no solo se queda con el derecho, sino que tiene otra serie de estudios como ciencias políticas y sociología. Es profesor de Derecho Civil y ha realizado diversos trabajos y ha publicado publicaciones especialmente en el ámbito de los arrendamientos urbanos y de la propiedad horizontal. Claro, no es eso por lo que se encuentra aquí, porque para eso tenéis otras salas donde os podéis aburrir a modo. Aquí lo que tenemos es otra actividad de Pedro que es la que nos interesa y es la actividad que queda al margen del derecho. La primera, no sé si decir novela, el primer libro que yo leí de Pedro, porque debo confesar que no te he leído los de arrendamientos urbanos, que seguro que son muy interesantes, pero que no han acabado de acaparar toda mi atención como era debido, fue un libro de viajes que titulaba Aquel viaje y que narraba pues una experiencia, yo creo que era un viaje de unos 3 meses que hacías a la India, a Irán, fíjate. Pues yo pensé que lo había leído bien, pero no lo leí tan bien. Bueno, pero todo eso realmente estaba fuera de Europa, que es lo que nos importa. Y además de esto, ha publicado recientemente otra novela, que a su vez es una novela que yo imagino que habréis leído muchos de vosotros, y los que no lo hayáis hecho, pues realmente no tenéis perdón todavía. Bueno, sí lo tenéis, porque podéis adquirirla hoy, allí atrás. O si no, a lo largo del fin de semana la podéis adquirir también abajo, que es El milagro de las abejas. Y para hablarnos de todas estas cuestiones es para lo que le tenemos aquí hoy a Pedro. Buenas tardes, muchas gracias, Nazario. No, de nada. Bueno, siempre es así. Ya digo, cuando presenté la novela en Bilbao, sinceramente estaba acongojado, porque no sabía lo que podía llegar a decir. Luego, al final, se contuvo hasta cierto punto. Bueno, yo explicando un poco siguiendo lo que ha hecho Lorenzo, a ver, ¿cómo se llega a escribir una novela? Es curioso. Yo a los 12 o 13 años pensaba que la mejor escritora, y seguramente es muy buena a pesar de que no se haya valorado, era Enid Blyton. Y Enid Blyton, resulta que yo era un fan, me los había leído todos y yo quería ser una Enid Blyton. Y en función de esto, cuando llovía en las vacaciones, me ponía a escribir. Por supuesto, eran 5 personajes con un perro, uno gordo, y iban pasando y luego de ahí no salía. Pero bueno, la verdad es que me lo pasaba muy bien y siempre pensé que algún día escribiría algo. Luego, a los 13 o 14 años, me puse a escribir, escribí una novelita que yo estudié en un colegio de curas, y en el colegio de curas resultaba que había una hora que era de 5 a 6, que era el tiempo del estudio.
Y en el tiempo del estudio, mientras los otros esto, yo me dedicaba a escribir, hasta que un día me vio un cura y dice, ¿y usted qué hace? Me dice, Llúfera, ¿qué hace? Y digo, pues mire, que estoy escribiendo una novela. Y dice, pues muy bien, pero la escriba a otras horas. Y entonces, claro, ya a otras horas, cuando llegaba a casa no me apetecía y al final quedó en un cajón. Yo, diciendo esto, yo no quería ser abogado. O sea, yo cuando terminé el colegio lo que quería hacer era historia y teatro. Y entonces yo lo planteé en mi casa y en aquella época no se opinaba. Y mi madre, que era la que mandaba en casa, como en casi todas las casas, pues resulta que me dijo, tú harás teatro, historia o lo que quieras, pero estudiarás Derecho. Y entonces yo, pues estudié Derecho, pero me aburría, lo encontraba absolutamente aburrido. Y al final, cuando terminé la carrera, me fui a París, bueno, no os explicaré todas las historias de esto, pero un día llegué al despacho y tenía que decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues bueno, pues como tengo la carrera de Derecho, pues ejerceré Derecho. Y empecé a ejercer Derecho y me enamoré de mi profesión. Soy un absoluto enamorado de mi profesión, me encanta la profesión de abogado, disfruto con la profesión de abogado y eso hice, pues mira, que al final me lié y hasta he llegado a decano, que está claro que puede llegar cualquiera, porque si no, no estaría yo. Y dicho esto, cuando esto, pues había hecho un viaje, lo que ha explicado Nazario, por Irán, por Siria, por Egipto, cuando tenía 19 años, lo plasmé en papel y cuando lo vi escrito, la verdad es que fue una gozada. Y dije, hombre, pues a lo mejor se puede escribir otra cosa. Por supuesto, aquel me lo tuve que editar por mí mismo porque no había nadie que lo editase. Y a partir de ahí empecé a escribir el libro del Milagro de las Abejas, que no os asusto, cuando salió el Milagro de las Abejas, el título, la primera promoción que se hacía del libro, decían que valía, podías comprar el libro por oferta y te la vendían el libro con un tratado de apicultura. Os aseguro que no tiene nada que ver con las abejas. El Milagro de las Abejas es el título de un cuadro del pintor Valdés Leal, un pintor sevillano. Y bueno, hay que leer el libro para qué. Pero bueno, dicho esto, la verdad es que el libro ha sido una experiencia única. Una experiencia única porque la verdad es que me lo he pasado en grande, para poder escribir el libro. Como no podía dejar la profesión, que es lo que me da de comer, pues me levantaba a las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana durante 7 años y en función de esto iba escribiendo, corrigiendo, esto, pero me lo pasaba en grande. Pero era como dos visiones absolutamente distintas. Yo me encerraba por la mañana en mi casa con el batín, pensando así, a lo mejor parezco un Dostoyevsky, con un poco de frío, porque todavía no habían puesto por la calefacción. Y entonces me ponía a escribir y realmente me evadía de lo que era la cuestión jurídica, el abogado, etcétera. Y cuando llegaba a las 8 me iba a la ducha y a las 9 estaba en el despacho. Y la novela salió por sí sola, porque yo quizás digo tonterías, pero a mí mis personajes tienen vida propia. Y los personajes tienen vida propia. Yo no quería. Hubo un momento en que un día llego tarde al despacho, llego triste al despacho y me dicen, ¿qué te pasa? Digo, que uno de mis personajes ha muerto. Y me dice, hombre, pues, ¿por qué está muerto? Dice, ¿por qué lo has matado? Dice, no, el tío no ha matado, se ha muerto. O sea, tenía que morir y se ha muerto. Y entonces ellos mismos iban creando los personajes, iban creando su propia historia y eso iba cada vez me iba animando. Y hay dos historias, la historia de un emigrante que sale de Santander a finales del siglo XIX, llega a México y acaba en la Barcelona de principios de siglo, y otra historia que va cambiando capítulo a capítulo, que es del abogado, nuestro abogado. Yo creo que el abogado que vivimos esto cada día nosotros, el abogado que llega, que sabe que aquello que es lo urgente no le deja hacer lo importante, el que tiene problemas con los clientes, el que los clientes no le entienden, el que resulta que nunca sabe cómo tiene que gestionar el despacho, pero que algún día gestionará el despacho, y ese abogado tiene es
en plan thriller, intentando averiguar por qué su padre le ha dejado un manuscrito que explica la historia del migrante, que no sabe lo que tiene que ver con él. Y esas historias se compaginan. Pero ya digo, es unas historias en las que realmente hay el abogado de a pie, el abogado esto, y el otro que le pasa absolutamente de todo. Pero es una historia realmente hecha con mucho cariño, mucha ilusión. La verdad es que, bueno, cuando alguien te dice, pues me ha gustado, pues te quedas más contento que un chincho, y realmente es una experiencia única. Yo animo a todos, nosotros todos los abogados escribimos cantidad de demandas, cantidad de escritos, y a veces si los hacemos un poco más entretenidos y no aquellos que son aburridos y farragosos, también. Entonces hay veces que me da ganas, cuando escribo las demandas, también poner un poco de literatura, un poco más de explicar los hechos más entretenidos, que a lo mejor nos perdemos, pero que de alguna forma le damos un entretenimiento. Y nada más, eso ha servido pues para ilusionarme con el tema de la literatura, para enredarme a escribir otro nuevo en el que ya estoy trabajando, que será mucho más complicado porque es del siglo XV y en el cual también habrá abogados, porque así como hay otros escritores como González Ledesma, en el cual siempre pone un perro en todas sus novelas, yo me he propuesto que pondré siempre un abogado en mis novelas. Y la verdad es que en ese libro hablo, en el que estoy haciendo, de la Chancillería de Valladolid en el siglo XV. Y simplemente a efectos por donde estamos ahora, lo que es curioso es que en el siglo XV lo que se planteaba era que se les había ocurrido una cosa, que es poner tasas e impuestos para evitar que se pusiesen tantos procedimientos, porque resultaba que como había muchos procedimientos, alguna cosa se tenía que limitar. Y la otra cosa que se les ocurrió y que limitaron es el tema de evitar hacer arbitrajes y mediaciones, y lo digo esto así, en el siglo XV, pero consideraron que en aquel momento no había que hacer arbitrajes y mediaciones porque eso, en aquella época, la justicia era real, y si entonces la justicia la llevaban los nobles, harían mediaciones, y que si lo hacían, que lo hiciese la justicia real, eso lo podrían controlar. Con lo cual no hemos avanzado tanto desde el siglo XV, pero de alguna forma, si nosotros en nuestras novelas podemos de alguna forma explicar cosas de esas, quizás también servirá para que la justicia, o al menos los abogados, podamos entender cosas que están pasando, y en mi mano estará, en aquello que pueda, contribuir a todo ello. Muchas gracias. Me dan ganas de abundar en lo que hice de Valladolid, pero realmente, como veo allí a Quique y otros miembros de la Junta de Valladolid, si no os importa seguir un ratito, podríamos hablar de ello antes del final. A continuación tenemos a Carmen Gurruchaga Basurto. Mamen es realmente quien me ampara en esta mesa, porque somos los dos únicos vascos de esta mesa. En la sala había alguno más. Claro, ella tiene la fortuna de ser de San Sebastián, una ciudad preciosa, y yo solo soy de Bilbao. Ya sabéis que nosotros somos modestos por excelencia, de manera que no le voy a discutir cuáles son sus virtudes. Mamen, además de una mujer extraordinaria y madre de 2 hijos, porque esto te gusta que lo digamos siempre, además nacidos ya 2 hijos mayores, a pesar de su aspecto, si podemos decirlo, nacidos en los años 80 y 84. Lo tengo apuntado, no tiene mérito. Bueno, pues es licenciada en Ciencias de la Información, ha sido adjunta al director del Mundo en el País Vasco, actualmente trabaja en La Razón, ha sido y es tertuliana en Radio Nacional de España, en Antena 3 Televisión, y actualmente creo que lo es en Onda Cero con Carlos Herrera y Carlos Alsina. Ha desarrollado pues multitud de actividades, además de ser profesora, ha intervenido en muchas mesas redondas y conferencias sobre la situación del País Vasco, especialmente hablando de temas tan delicados como el terrorismo y los medios de comunicación, que sus penas le han valido. En este sentido ha sido autora de distintos libros como especialista en ETA, ha hablado de los jefes de ETA, publicado en el año 2001, sobre los cómplices de ETA en el año 2004,
y adelantándose a lo que ojalá sea una realidad al fin de ETA en el año 2006. Tiene pues muchísimos premios de mucha importancia, quizás no todo lo conocidos que debieran ser estos premios, como son el Periodista Sin Fronteras en 1997, el Reportero Sin Fronteras Fundación Francia 2000 a la libertad de expresión, y estoy citando algunos entre los muchos que tienes, y uno que a mí me ha gustado mucho, Premio 2001 de la Asociación Internacional de Mujeres en Medios de Comunicación al Coraje Periodístico. Además, y a pesar de ser normal, de no ser licenciada en Derecho, como tampoco el Juan, tenemos dos personas normales en la mesa y probablemente en toda la sala, bueno, quitando a las azafatas, contra las cuales no tengo... ¿Eres licenciada en Derecho? No, eres normal. Me alegro, bien. Ella, sin embargo, ganó nuestro primer premio en la primera edición del Premio Abogados de Novela, con una novela en la que nos retrataba cómo somos o cómo éramos los abogados del turno de oficio en su momento y cómo son los de ahora. Y lo que nos llama la atención es por qué hablaste de nosotros teniendo una carga periodística tan sensible como la tuya, Carmen. Bueno, buenas tardes. Y bueno, porque no quería hacer una novela de intriga y no quería poner a policías, porque no quería poner a periodistas investigando, que era lo único que me faltaba. O sea, rodeada de periodistas tantos años y poner a periodistas también era un poco horrible, ¿no? Y entonces pensé en abogados. ¿Por qué pensé en abogados? Porque estoy rodeada de abogados. Porque claro, realmente lo de ser periodista en mi familia soy yo, que soy un ser raro, pero el resto son todos abogados y todas abogadas. No, una hermana es profesora, es verdad, pero el resto... Así que el mundo del derecho lo conozco bastante bien y dije, bueno, pues ¿por qué no abogados? Está bien que los abogados investiguen y curren. Es verdad que yo, contando un poco lo de que uno quiere hacer de pequeño, dice mi madre que yo desde los 5 años decía que quería ser periodista. Y cuando alguien me pregunta por qué quería ser periodista era porque quería contar historias. Quería contar historias reales que la gente no supiera y que yo tenía la oportunidad de contarlas. Eso lo hice durante mucho tiempo, algún disgusto me ha costado, pero creo que lo he hecho. Y luego siempre he escrito ensayo sobre lo que realmente sé y conozco, y me parecía que eso era lo más difícil del mundo. Y me parecía que lo de la novela estaba chupado hasta que me puse a escribir una novela, claro. Entonces, como no hay nada más osado que la ignorancia, pues encima hice una novela coral. No hice una novela de 2 personajes, sino de varios personajes. Me quedé empantanada en varios momentos de la novela y ahí me di cuenta que algún valor tenían los novelistas, ¿no? Entonces, ¿por qué abogados? Bueno, pues abogados porque quería que investigaran algo. ¿Y por qué el turno de oficio? Yo tengo un buen concepto de los abogados en general. Y habrá excepciones como todo, pero tengo un buen concepto, que no es lo mismo que tener un buen concepto de la justicia. En eso me parezco a la mayor parte de los españoles que tienen una mala idea de la justicia. De los abogados a lo mejor también tienen una mala idea, pero yo creo que los abogados son los grandes desconocidos de este país. ¿Por qué? Porque los abogados son caros. Yo siempre digo que cuando haya un copago, como hay en la sanidad, porque antes el médico era un señor extraño, distante, importante, porque era carísimo. Ir al médico era carísimo. En cuanto hubo la seguridad social y la iguala esta cualquier seguro y cualquiera tiene un seguro, pues el médico es un señor al que le hablas de tú, ¿no? Y yo creo que los abogados no han llegado a eso. Los abogados son unos señores lejanos y caros. Entrar en un abogado es abogado más procurador, 1.800. Casi nadie tiene acceso a eso. Y hay que ser muy pobre para tener acceso al turno de oficio, ¿no? El otro día, por eso, cuando a alguien se le ocurrió la cosa esta del copago, que hablaba Pedro, yo puse el grito en el cielo, porque realmente el copago está pensado para el señor que dilata un proceso porque le conviene dilatarlo. A veces la propia administración dilata un proceso, pero es que el señor que dilata un proceso aposta es que tiene dinero para dilatar el proceso, o sea que le va a dar igual la tasa. Y quien sale perjudicado es la persona que no tiene dinero para dilatar el proceso. En muchos procesos de disolución de pareja, de matrimonio, si el marido o una de las partes tiene dinero, dilata el proceso y asfixia económicamente a la otra que tiene que renunciar. O sea, yo puse el grito en el cielo. Entonces, ¿por qué el turno de oficio? Precisamente, pues porque a mí me parece que todo el mundo tiene derecho a la defensa y me parece que el turno de oficio hace un papel fundamental. Iba a decir juega, pero es un galicismo, así que no lo voy a usar. Hace un papel fundamental. Y
y creo que lo hacen, habrá de todo, pero que lo hacen con ganas y yo el otro día, por ejemplo, lo comentaba antes, asistí a un juicio de una persona próxima a mí que tenía un juicio por malos tratos y la persona que le asistía era del turno de oficio. Y la verdad es que lo hizo magníficamente bien, ¿no? Y yo conozco varios abogados que son un poco los que están en la novela, que trabajan en el turno de oficio a pesar de que podían haberlo dejado, que tienen dinero y casos como para haberlo dejado y a pesar de todo creen en la justicia pública y siguen trabajando en el turno de oficio. Entonces en la novela mía están los del turno de oficio, que son los buenos, evidentemente, son un grupo de amigos y amigos de muchos años, de la facultad, de pequeños, y se dedican pues eso, a defender gente que de otra manera no tendría acceso a la justicia. Y luego está el malo malísimo, que también los hay, claro, como no va a haberlo. Y casi todo, no ningún personaje real, ¿no? Pero lo que sí en todo momento he hecho, la trama no tiene nada que ver con la realidad, pero los personajes, los comportamientos de los personajes sí son comportamientos de abogados que yo conozco. El que es mafioso o corrupto, pues es que existe ese abogado y lo conozco y sé que lo que ha hecho. El que está en el turno de oficio también, es decir, hay un despacho de abogados que yo conozco y que está en el turno de oficio. Y bueno, yo creo eso, que todos los personajes están bien. Lo que también creo es que al final de la novela los abogados salen bastante bien parados. No así la justicia, porque bueno, yo creo que la administración de justicia en este país es tremenda, pero por varios motivos. Y como había que decir una butada aquí y a alguien le tocaba decirla, pues la voy a decir yo, ¿no? Porque Nazario no ha dicho Nazario, bueno, yo voy a decir la butada, y como no la ha dicho, la digo yo. Bueno, creo que, por ejemplo, Nazario ha hablado del fin de ETA, que es uno de mis libros, que es uno de los ensayos, y en el fin de ETA, bueno, pues yo encuentro un poco lo que iba a ser el final de este proceso, ¿no? Pero tampoco había que ser muy listo para saber lo que más tarde o más temprano iba a pasar cuando uno empieza un proceso de negociación, porque ya había pasado en el año 89 y ya había pasado en el año 82. Entonces, con haberte dedicado a cubrir esos temas no había que ser muy lista. Pero a mí lo que me pasma como ciudadana, y ahora no estoy hablando ni como escritora ni como nada, como ciudadana, es que alguien que tiene la obligación de defender el Estado de Derecho y el derecho diga cosas como si Otegi se porta bien, saldrá de la cárcel. Por ejemplo, ayer el ministro de Justicia. A mí esas cosas me espantan, porque si resulta que aquí ciudadanos normales que nos dedicamos a escribir tratamos de dignificar o de acercar al ciudadano el buen nombre de la justicia, y luego un fiscal dice seremos generosos con los etarras, otro fiscal dice, el fiscal general del Estado, las togas a veces tienen que arrastrarse por el suelo, y el ministro de Justicia dice que Otegi pasado mañana estará en la cárcel si es bueno, pues realmente creo que es que ni vale la pena dignificar la justicia, porque ellos solo la tiran por tierra, ¿no? Imagino que a todos vosotros que sois abogados esta afirmación os parecerá tremenda, pero yo creo que es lo que les pasa a muchos ciudadanos cuando oyen esas cosas, ¿no? Independientemente de la valoración que tengan para que ETA acabe, para que ETA no acabe, para que lo que contemple la ley de beneficios penitenciarios se pongan en práctica. Es decir, independientemente de eso, quien debe de hacer que se respete la justicia no puede decir butats de ese tamaño, ¿no? Entonces ya volvemos a la novela. Pero esto era una cosa que la tenía yo ahí clavada como la del copago. Y acabo ya. A mí me parece que otra cosa que los abogados, que es verdad, como decía Lorenzo, que cuentan historias y al final tienen que contar, lo que deberían hacer a lo mejor es preocuparse de contarlas mejor, ¿no? En el sentido de, que ha dicho Pedro, redactarlas mejor, con más interés, y no que al final a veces uno agarra un auto y no hay manera de entender lo que quiere decir, porque está farragosamente escrito, complicadamente escrito, y es a lo mejor un ejercicio que también podría estar bien, porque cuando alguien que ha acudido a la justicia gratuita, evidentemente no tendrá mucha educación probablemente, porque si encima recibe un auto, un escrito o una citación simplemente y no entiende nada, digo porque esto lo he vivido yo, que me han dicho, ¿qué dice esto? ¿No? La persona está de malos tratos, cada vez que le llegaba algo me decía, oye, ¿me puedes decir qué dice? Porque no entendía el texto, ¿no? Esto sí es una recomendación que yo haría a los abogados para que los clientes lo entendieran mejor.
Bueno, en resumen, yo con la novela lo que he querido es dignificar o acercar, más que dignificar, no, porque la profesión de abogado es muy digna, es acercar la profesión de abogado, ese gran desconocido, al ciudadano normal que agarra una novela. Creo, insisto, que quedan bien, la novela es entretenida, tiene ritmo, y creo que también los abogados pueden hacer este trabajo de investigación. No me parece una cosa esotérica, no solo pueden investigar los policías o los guardias civiles o incluso los periodistas, ¿no? Los abogados lo pueden hacer. Y ya está, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mamen. Si hemos estado con nuestra primera ganadora del premio Abogados de Novela, ahora vamos a continuar con el segundo ganador del premio Abogados de Novela, con Juan Bolea, que como estamos en Cádiz, tendremos que decir que es natural de Cádiz, nacido en Cádiz. Si estuviésemos en Zaragoza, probablemente tendremos que decir que nació accidentalmente en Cádiz, pero que ha vivido en Zaragoza, ha estudiado en Zaragoza y como os he dicho, es otra de las personas normales de esta sala, de las 3 personas que ya hemos visto que había normales. Bueno, estaba Paco Muro también, 4 personas normales. Ah, no, Paco es licenciado en Derecho. Él es licenciado, Juan Bolea, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza, no de Cádiz, porque y además vais a ver que no tiene ningún acento, salvo que se lo ponga. Pero cuando estamos comiendo no ha tenido ningún acento. Él es autor, muchos ya le conoceréis y le habréis leído, de numerosas publicaciones, entre las que destacan pues, sus aportaciones literarias en forma de numerosos relatos y ya de una docena de novelas, de las cuales no, a pesar de que tengo aquí los títulos, a quien le interese ya se los diré posteriormente, pero a nosotros, exclusivamente Juan, nos interesa a lo que vamos. La que ha sido, ¿verdad, Luis? La que ha sido objeto de nuestro premio, tan sustancialmente dotado. La melancolía de los hombres pájaros. De los hombres pájaros. No, sí, en singular, no de los hombres, sí, porque es de los hombres pájaro, en el cual tienes además una visión de los abogados pues un tanto casquivana en ciertas partes, que te puedo asegurar que ya me gustaría a mí, no se corresponde con la realidad. Además, institucionalmente ha tenido distintas representaciones, ha desempeñado cargos de director de Relaciones Institucionales del Justicia de Aragón, fue concejal independiente de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, secretario general de la Asociación Aragonesa de Escritores y consejero asesor de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, de manera que no se le escapa nada que tiene que ver con cultura, que es lo que a nosotros hoy nos ocupa aquí, al margen de lo que les ocupe al resto de las salas que estarán aburriendo al personal en el resto del edificio. Colabora habitualmente con varios medios, sí, vamos, de esta no me sacan. Colabora habitualmente con varios medios de comunicación, especialmente en el apartado de prensa escrita. Y cuéntanos cómo se te ocurre que los abogados hacemos esas cosas, esas porquerías, como dice en la novela en la que te hemos dado ese premio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por esta nueva invitación, que para mí tiene además un contenido hondamente emotivo, porque como decía Nazario, pues yo soy natural paisano de Cádiz, del Cádiz antiguo. Nací en el 59 en la Plaza Candelaria, aquí detrás, cuando se nacía en casa a casa, y hasta hoy han pasado muchas cosas. 4 de ellas las voy a contar a lo largo de esta breve intervención, que quiero comience muy sinceramente dando las gracias a la Mutua, al Consejo, por haberme dado este maravilloso premio, que me está dando unas grandes satisfacciones personales y profesionales, y que desde el pasado 23 de marzo, donde fui juzgado solemnemente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una presentación literaria que no se parecía a ninguna de la que habíamos hecho hasta ahora, tuve como un brillante abogado defensor a Nazario, como implacable fiscal a Lorenzo Silva, y un jurado presidido por Carlos Carnicer como magistrado por una única vez, ¿no? A partir de entonces fui condenado a presentar y difundir la novela a lo largo de los próximos 6 meses. He cumplido religiosamente con la penitencia, o con la pena, perdón. He estado en muchos de vuestros colegios, he tomado el queso de torta en Cáceres y he cantado flamenco en Almería. He tenido el placer de compartir con Pedro Llúfera y Luis Racionero una noche inolvidable en Barcelona, en Zaragoza, en Madrid.
en otros lugares y casi puedo decir lo que dijo el otro día Juan José Millás en la cena del Planeta, cuando le preguntaron qué había supuesto para él ganar el Planeta, y dijo Millás: he comido marisco, he bebido champán, he viajado con Boris Izaguirre. Así que yo he hecho todas esas cosas, aunque Nazario no se parece mucho a Boris Izaguirre. Yo no sé si tiene alguna de sus virtudes, no me consta. No me consta. Pero en cualquier caso he sido muy feliz. Estoy dispuesto a seguir promocionando la novela hasta el final de año, que cumpla el plazo. También lo vamos a hacer en México, también lo vamos a hacer en Argentina y en Chile, o sea que de verdad que voy a intentar devolveros la enorme confianza que habéis puesto en mí. Toda esta aventura comenzó en torno a los 12 o 13 años, que decía Lorenzo, también por una cuestión vocacional. Yo quería ser escritor, había ganado el premio Coca-Cola con 10 o 12 años, ahora hay una generación nocilla, nosotros somos más bien de la generación Coca-Cola, que era lo único que había entonces, ¿no? Y mi abuelo Manuel, que era aquí arquitecto municipal, me presentó a don José María Pemán, que era amigo suyo y que en aquellos momentos era una figura literaria del franquismo de primer nivel. Fuimos a tomar un café, me acuerdo, como si fuese hoy, a la cafetería de las Camelias, aquí en la calle Ancha, y don José María Pemán nos contó como gran secreto que venía de comer con el generalísimo, con don Francisco Franco, porque quería incluir su conversación en un libro que igual recordaréis que se llamaba Mis almuerzos con gente importante. Se lo publicó Planeta hace muchos años y fue un boom del final de los años 60. Y entonces Pemán nos contó la siguiente anécdota, que él se atrevió a sacarle a Franco el tema del mayo del 68, las revoluciones estudiantiles, esos rumores que había de platajuntas y de cambios del régimen. Y entonces Franco, mirándole a los ojos, le dijo con sorna: usted, Pemán, haga como yo, no se meta en política. Una anécdota realmente extraordinaria que definía a los dos personajes. Yo creo que también al propio Pemán. Él fue el primer escritor que conocí. Para compensarlo conocí a Fernando Quiñones, que en Cádiz era todo lo contrario, era el rojo oficial, era el hombre que conectaba con América, era el amigo de Jorge Luis Borges y uno de los poquísimos escritores a los que Borges, escritores españoles, a los que Borges elogió. Y con Quiñones me inicié en la literatura hispanoamericana, en lo que era el boom entonces, en Donoso, Vargas Llosa, García Márquez, Onetti, Quiroga, tantos otros que fueron para nosotros una gran escuela alternativa de lenguaje y un paso muy importante en la novela. Yo empecé a escribir ya más tarde, en Zaragoza, después de cometer el único delito que he cometido en mi vida. He urdido muchos crímenes en la ficción. Si alguna vez cometo un error en la realidad, sé que tendré un buen abogado defensor en mi causa. Pero una vez cometí un desliz, un delito, era menor, hay un atenuante. Ocurrió en Zaragoza en los años 72-73. Aquí hay abogados zaragozanos y recordarán perfectamente el tubo de aquella época con las cigarreras que vendían tabaco de matute con el famoso Plata y sus no menos famosas vedetes, con aquel limpiabotas, con la ortopedia francesa, donde vendían una cosa muy rara que se llamaba profilácticos, si recordáis, ¿no? Y con una tienda al lado, de una librería vieja, no la del venerable Donino, sino un kiosco librería de viejo donde yo perpetré aquel robo porque mi padre no podía seguir pagando la cuenta que teníamos en la librería París. Y yo tenía que seguir leyendo, así que planifiqué cuidadosamente el robo. Uno de mis compañeros se entretendría a esa vieja librera que estaba inclinada sobre el papel, contando sus céntimos y sus pesetas, mientras yo llenaba mi trenca con las novedades del boom latinoamericano. De pronto oigo un grito: ¡sinvergüenzas, sinvergüenzas! ¿No? Mi trenca, que estaba ya llena del botín, cae al suelo, mi amigo se va corriendo, yo caigo al suelo, aún alcanzo a coger, yo creo que era el Alep de Borges y Rayuela de Cortázar, los meto debajo del jersey, salgo corriendo, Independencia arriba, al llegar a la Plaza Aragón, sin aliento, saco el botín, pero me había equivocado y en vez del Alep de Borges y la Rayuela de Cortázar eran el caso del canario cojo de Perry Mason y la muerte llama al dentista de Agatha Christie. Dos noveluchas de Ediciones El Molino, a duro, el ejemplar, que me acompañaron a lo largo de toda la vida y que no expurgué, pues por aquello de que eran un producto de una anécdota que algún día podría contar como hoy. Bueno, vinieron conmigo a Barcelona y vinieron conmigo a París, yo seguí escribiendo, pero hasta los 30 años, yo creo, no leí aquellas dos novelas y las leí de tacada por una cuestión sentimental. Bueno, tengo que reconocer que caí deslumbrado, porque la habilidad, en los dos casos, la habilidad de la trama de Gardner
y de Agatha Christie era algo que yo no había leído hasta entonces, porque yo había leído mucha novela de autor, mucha novela literaria, digamos, mucho centroeuropeo, lo que leíamos entonces, ¿no? Pero Agatha Christie, Garner, este tipo de cosas lo teníamos un poco menospreciado. No escribían ni como Capote, ni como Graham Greene, vendían muchos libros. En el caso de Agatha Christie, 2.000 millones de libros ha vendido a lo largo de su carrera. Gardner ha vendido más de 50 millones en Estados Unidos de la serie de Perry Mason. Pero en cualquier caso, yo tomé muy buena nota de la habilidad para construir tramas. Tramas capaces de suspender el ánimo del lector desde un primer momento, que además parecían ajustarse a un mecanismo teórico de una gran eficacia. Había rápidamente la exposición de un caso misterioso, aparecía un detective que era quien lo iba a solucionar, y luego había un procedimiento deductivo muy en paralelo con la complicidad del lector. Un final sorprendente y un lenguaje eficaz, fluido, donde ni faltaba ni sobraba nada. Bueno, yo empecé a darle vueltas, eso quedó en mí, continué escribiendo otras novelas, me iba acercando poco a poco al género negro, pero más a la manera mediterránea, en el tono de la denuncia de la corrupción, en la búsqueda de la naturaleza humana, de la psicología, iba más por allí, hasta que de pronto empecé a poner en práctica esas enseñanzas de Agatha Christie, de Poe, de Sherlock Holmes, por supuesto, o de Garner y Perry Mason, y comencé a escribir una serie de novela policial en el año 2005, protagonizada por una inspectora, Martina de Santo, que es mi heroína, que es la que protagoniza también la última entrega y la novela que habéis premiado con el nombre de La melancolía de los hombres pájaro. En La melancolía de los hombres pájaro, por lo tanto, yo parto de un esquema argumental que tiene mucho débito con la tradición anglosajona de la novela policíaca, que hemos hablado y que he resumido muy rápidamente. Vamos a un caso misterioso, vamos a un procedimiento deductivo, a un detective original que tiene un sexto sentido, tiene una capacidad extraordinaria para solucionar casos, y a un final sorprendente que debe dejar al lector satisfecho y al mismo tiempo congraciado con todos los enigmas que se han ido sembrando a lo largo de la novela y que finalmente se resuelven. Finalmente todos y cada uno de esos hilos quedan atados y resueltos. La melancolía de los hombres pájaro tiene dos escenarios. Por una parte España, el norte de España, donde ya presentamos a los dos principales protagonistas, un banquero, que curiosamente es santanderino, y bueno, son casualidades, ¿verdad? Y un abogado que es pariente suyo y que es un hombre que tiene una profunda vocación, pero al que encontramos ya después de una temprana y adolescencia en la política, en la transición, un hombre utópico, un hombre de luchas, un hombre de diferentes complejidades, lo encontramos más aburguesado, con casi 50 años, bueno, en una crisis personal que la trama va a ahondar y va a hacer estallar. Y por otro lado tenemos un escenario exótico, muy en la línea también de las novelas de Agatha Christie, que utilizó tantas veces, como sabéis, Egipto o Mesopotamia, etcétera, en la isla de Pascua, que me pareció un escenario natural difícil de superar. Primero por su lejanía de cualquier parte conocida, está a casi 5.000 kilómetros de la costa chilena, a otros tantos de Nueva Zelanda, está en ninguna parte en medio del océano Pacífico. Los nativos lo llaman Tapito Teenua, el ombligo del mundo. Es una sensación de soledad, de aislamiento y también de que allí la pequeña humanidad concentrada a lo largo de los siglos ha sido una especie de laboratorio de la propia humanidad. La historia de la isla de Pascua es una historia apasionante, con las primeras poblaciones, con el descubrimiento ya muy tardío, en 1720, por un almirante holandés, Roggeveen, con la conquista española de la isla de Pascua, que se llamó la isla de San Carlos en 1772. Llegó allí un almirante español, Felipe González, curiosamente, Felipe González de Aedo, que tomó posesión en nombre del rey Carlos y permaneció allí tres días, y después un siglo XIX con levas de esclavos, con sucesivas epidemias, con la colonización de los religiosos franceses,
con el dominio de las empresas norteamericanas e inglesas, finalmente con la colonización chilena. Bueno, una historia extraordinariamente compleja que se extiende hasta la realidad, hasta la actualidad. Hoy, de los 5.000, solo 5.000 habitantes que hay en la isla de Pascua, 3.000, mayoría por tanto, son de origen Rapa Nui, son indígenas, no se consideran continentales, no se consideran chilenos, son polinesios, se consideran melanesios, pretenden la independencia de Chile, algo absolutamente impensable, tienen un consejo de ancianos y tienen un representante en el Congreso chileno. Bien, es una situación absolutamente novelesca, tanto desde el punto de vista histórico como en la actualidad, y yo me apresté a explotar las posibilidades que me ofrecía la isla, tanto en su riquísimo y exótico pasado, con Pierre Loti, por ejemplo, con Sarah Bernhardt, con un montón de historias, como en ese presente donde también se confunde, y sobre todo desde el punto de vista de un abogado como mi protagonista, pues una serie de razones políticas, legislativas, de una gran trascendencia y sobre todo de un gran alcance interior, ¿no? Y de una gran actualidad cuando estamos hablando de tantas etnias en circunstancias prácticamente al borde de la extinción. Bueno, pues con todos estos elementos yo he construido una novela de ficción, una novela policíaca, que se lee rápido, que se lee fluido, que tiene un enigma, que ese enigma hay que resolverlo y que tiene la aspiración de conseguir que muchos lectores, miles de lectores, a ser posible, pues disfruten con ella, aprendan algo más sobre la isla de Pascua, su historia y sus problemas actuales, y sobre todo recuerden que cuando empezó la novela policíaca, pues había fundamentalmente 2 o 3 maestros a los cuales seguimos venerando y respetando. Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Miss Marple, Agatha Christie y un tal abogado también, Perry Mason. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Vamos a concluir este turno de intervenciones con José Manuel Otero Lastres. Manel, el amigo Manel, es abogado en ejercicio, es doctor en Derecho, es catedrático de Derecho Mercantil actualmente en la Universidad de Alcalá de Henares, tiene numerosos premios docentes o de investigación, y dentro de los premios, pues ya que estamos aquí, conviene destacar la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía concedida por el Pleno del Consejo General de la Abogacía y la Cruz de Honor de San Raimundo Peñafort. Es autor de numerosísimas publicaciones, de 90 artículos de su especialidad Derecho Mercantil, traducidos a distintos idiomas, de distintos cuentos, artículos, y es autor de 2 novelas. La Niña de Gris, publicada en el año 2009 por la editorial MR Ediciones del Grupo Planeta, que va por la 2ª edición, y la novela El campo de Bucéfalo, publicada, que es la que tenéis también ahí atrás, yo recuerdo siempre para lo que estamos aquí, y que es la que os puede dedicar en el día de hoy, publicada por la editorial Pigmalión. Ha ostentado distintos cargos, no, y también pueden firmar las tuyas, también ha firmado distintos cargos editoriales, hombre. Ha sido director de la revista Jurídica La Ley, que muchos de nosotros tenemos en nuestros despachos, y es actualmente miembro del comité de redacción de la revista Abogados del Consejo General de la Abogacía. Y tiene otros muchos méritos, tal y como veo aquí en su currículum. Pero lo que no entiendo, Manel, es que nos incluyan como méritos en tu currículum. Yo que soy del Atleti de Bilbao, que es el mejor equipo del mundo, todo el mundo lo sabe. Pone aquí, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid Club de Fútbol por 3ª vez, ocupando el cargo actualmente desde el 1 de junio de 2009. Es cierto que este año estáis que os salís si no fuera por el Levante, pero vamos, tampoco es para andar por... Eso es mucho mérito. ¿Qué tiene que ver con la abogacía esto del Madrid? Bueno, poco. Pero en fin, si el Real Madrid es el mejor club del siglo XX, dicho por la UEFA, ser directivo de ese club es algo para sentirse muy honrado y para no esconderlo, desde luego. Y que vaya el Levante de primero es porque tenemos que ir encelando los azulgranas, que haya un azulgrana, pero que no sea el bueno. Bueno, vamos a ver. Aquí se ha dicho que casi todos de pequeños querían ser escritores. Yo de pequeño no sabía lo que quería ser.
No sé si porque soy gallego y los gallegos estamos allí metidos entre lluvia, bruma, nadie te dice exactamente lo que piensa, le preguntas algo y trata de esperar un tiempo a ver qué te tiene que contestar y por tanto, bueno, nunca supe lo que quería ser. Se me daban muy mal las matemáticas y entonces fui por letras y acabado el bachillerato de letras lo más sensato era hacer derecho e hice derecho. Pero como si uno se fuera como la buena cocina, cocinando a fuego lento, sí cuando acabé la carrera tuve una clarísima vocación universitaria y es mi gran vocación, es investigar y enseñar. Lo curioso es que estando en el mundo de la universidad nunca nadie me preguntó si por qué tenía esa vocación, pero en otros dos ámbitos sí. Cuando hacía la mili, un capitán me preguntó si tenía espíritu militar. Y le dije, mire, señor capitán, si lo tuviera estaría en la Academia de Zaragoza. Y no estoy, evidentemente. Y otra vez alguien me preguntó, ¿tú quisiste desde siempre ser escritor? Y dije, pues no, la verdad que no. Nunca se me ocurrió ser escritor. Hasta que empecé a manejar el lenguaje para escribir de derecho. Tuve un maestro, y tengo un maestro, que me honro de ser su discípulo, que tenía un gran amor por la escritura y una vez le presenté un escrito de 3 folios para pedir una beca y me lo tiró, así, me dijo, esto no es castellano, y yo me quedé paralizado, a ver qué es lo que no era castellano, y es que ponía la palabra constatar, y entonces no estaba admitida por el diccionario de la lengua, ahora ya sí. Bueno, pues esa persona me enseñó a amar el lenguaje. Traté de aprender una estructura formal para expresar el derecho y una vez que más o menos llevaba escrito algo en el mundo del derecho, utilicé la misma forma gramatical para expresar mis sentimientos, para hacer una primera novela que fue muy intimista, muy personal, que es un homenaje a mi padre, al que yo no conocí porque me murió cuando yo tenía 2 años, y esta segunda novela que no tiene nada que ver con la primera. Esta segunda novela sí que es una novela de abogados que ensalza la figura del abogado. Es una novela de un joven letrado de 40 años que se ve inmerso en un proceso judicial, en una violación de una patente farmacéutica que se utiliza como trama para una lucha empresarial. Y no voy a decir que yo no haya vivido esa historia, algo parecido he vivido, y entre esa historia y otra que conocía, pues fusioné las dos y con esos 2 residuos de realidad he hecho una novela que, bueno, pues ahí está. No voy a hablar yo de ella porque no debo, pero que Lorenzo, que es un maestro en esta materia, pues dice que es tal vez uno de los primeros thrillers judiciales que profundiza en la corrupción judicial, porque sale una corrupción de un magistrado del Supremo, completamente ficticia, por supuesto, pero que yo he decidido escribir. Me tranquilizó mucho leer a Quevedo, que en el juicio, en los sueños sobre el juicio final, dice en un momento determinado, estaba en un río, y, más o menos, y oí a la izquierda a alguien que chapoteaba. Miré para allí y vi a alguien que había sido juez en la otra vida y que se estaba lavando las manos muy intensamente. Y le pregunté, ¿pero por qué se lava usted tanto las manos? Dice, porque en la otra vida me las unté. Bueno, Quevedo tuvo muchos problemas con la justicia. Yo espero no tenerlos porque siempre salvo a la justicia, a pesar de lo que ha dicho Mamen. Yo creo que sí que hay problemas en la justicia cuando interfiere la política, que eso es lo que ella ve, sobre todo. Cuando la política interfiere en la justicia, yo prácticamente dudo mucho de que haya justicia, en algún caso la puede haber. Pero en los otros ámbitos, en los ámbitos privados, pues, ¿qué os voy a decir que no sepáis? Por tanto, yo creo que el tema es más un problema de personas, el tema de la corrupción es más un problema individual que un problema de profesiones. Puede haber abogados corruptos,
médicos corruptos, hasta fontaneros corruptos, de los talleres de los automóviles que te pasan una factura por un arreglo que no han hecho. La corrupción es algo propio de la condición humana, no está ligada especialmente a ningún tipo de profesión. Sin embargo, no se había escrito demasiado, o casi nada, sobre la posible corrupción en el ámbito de la justicia. Yo lo hice porque, bueno, estaba muy próximo de mis ocupaciones y confío ciegamente en que no tenga ninguna repercusión negativa como le pasó a Quevedo. Y nada más. Muchas gracias. Y ahora es vuestro momento. Cualquier cosa que queréis preguntar, aparte de comprar las novelas, que lo haréis o no lo haréis, no voy a insistir más. Y de forma... Aldo. No, el micrófono. No se entiende. No se entiende, menos mal. Ya. Bien, digo que es el momento en el que ya todos vosotros podéis intervenir para preguntar cualquier cuestión a cualquiera de nuestros ponentes, para afearles cualquier cosa también de todas las que hayan dicho, para criticarles sus libros, aquellos que los hayáis leído, o para lo que queráis. Si alguien quiere tener alguna intervención, o si no, entre vosotros mismos. Sí. Carmen, ha generado un poco de debate el comentario que has hecho sobre los autos y el lenguaje de las demandas, que tendría que ser más sencillo. Ha habido gente que ha puesto un poco caras. No sé si es porque al final el derecho es lo que tiene, que tiene que tener ese lenguaje, aunque también soy de la opinión de que a veces es un poquito complejo. Bueno, yo tengo que decir que cuando Pedro Yucera, que había sido jurado de mi novela, me mandó la suya para leerla, resulta que el título era lo de las abejas, como habéis oído, y además él era abogado y yo tenía que ir a presentar el libro a Barcelona y dije, por Dios, tengo que leer una cosa de abejas que encima le ha escrito un abogado, me voy a pegar un tiro. Pero bueno, tenía que leerla porque iba a ir a Barcelona y no podía ir a Barcelona y decirle a este señor, mire, yo es que no he tenido tiempo para leer su libro. Y la verdad es que fue una sorpresa, y siempre, en lugar de promocionar mi libro, y él lo sabe, promocionar el suyo, me parece una novela de lo mejor que he leído yo en los últimos tiempos, y leo mucho, ¿no? Fue toda una sorpresa porque os he comentado antes que yo estoy rodeada de abogados, y nunca nadie puede empezar una frase con un gerundio. Entonces, cuando uno lee abogados es que empiezan por un gerundio. Es una cosa que da, es como pegarle patadas a algo, ¿no? Y yo creo que quien es abogado, pues Lorenzo estará de acuerdo conmigo, Pedro también. Entonces, yo no creo que es el derecho, porque también la economía es indigerible y se puede hacer digerible, ¿no? Y hoy en día hay programas de radio hechos por periodistas expertos en economía que la hacen digerible. Yo recuerdo a Pedro J, cuando empezamos en El Mundo, que el único empeño que tenía es que la gente que hacía la sección de economía la hiciera masticable, porque si no la gente agarraba y hacía ¡boom! Y se pasaban todas las páginas de economía sin leerlas, ¿no? Entonces yo creo que todo puede ser masticable y escrito para que la gente lo entienda. Y en el caso este concreto, que no lo he detallado, pero que ha sido el caso de malos tratos, cada vez que llegaba a casa un papel o bien del abogado, de la abogada, perdón, que se ha portado magníficamente, o bien de citaciones, pues la persona que lo recibía en casa no entendía. Por eso me parece que se puede utilizar un lenguaje más ameno y contar la historia, si al final se trata de contar algo, ¿no? Y en las sentencias pasa un poco lo mismo. La sentencia esta de los malos tratos, bueno, pues al final uno se da cuenta que la juez da la razón a la demandante y a la maltratada, pero bueno, para cuando uno se da cuenta, ha tenido que leer unos cuantos folios, ¿no? Entonces no es una crítica, me parece que sería mejor para todos, porque si la abogacía es algo que al ciudadano le da, tengo que contratar a un abogado. ¿Por qué? Porque son, lo que he comentado antes, de los 1.800 procurador más abogado, y además, pues, me va a tocar un juez que Dios sabe si está de buenas o está de malas, y además, vaya abogado, me toca, o sea, quiero decir que si se hace más masticable y la gente lo ve más próximo, pues va a ser mejor para todos, yo creo, ¿no? Yo voy a contar una anécdota que es que, si puedo la cuento siempre, y ahora ya que me habrás preguntado la cuento, que es una juez
de Madrid, del juzgado de Plaza de Castilla. Llega la señora tarde a la primera... Para hacer el libro yo sí fui a muchos juicios, ¿no? En Plaza de Castilla, que son vistas públicas, uno puede entrar, ver. Y este fue, de todos los que vi, el que más me sorprendió, ¿no? Llega la señora jueza, su señoría, y llega tarde. Bueno, no dice por qué llega tarde, ya sabrá, y era el primer juicio. Entonces se sienta y no tenía ni idea de qué iba la cosa, con lo cual cogía un papel, cogía otro, no sé qué, no sabía si los municipales eran los buenos o los malos, si eran los demandantes o los demandados, no sabía nada. Bueno, entonces acabó el juicio y seguía sin saber nada. Y dice, y como es costumbre en esta sala, voy a dictar sentencia in voce. La señora no sabía qué había pasado y yo decía, ¿cómo esta mujer va a dictar sentencia in voce si no sabe qué ha pasado en la sala? Bueno, pues lo que dijo es lo siguiente: ¿de cuándo acá un ciudadano va a osar pedir la documentación o el número de licencia a un policía municipal? ¿Cómo? ¿Cómo? La autoridad, hay que respetar la autoridad. Yo no daba crédito. Bueno, eso era una magistrada de un juzgado de Plaza de Castilla en Madrid, ¿no? Por eso cuando he dicho lo de la justicia, lo he dicho porque es que he visto magistrados así. Y luego y luego al final el abogado defensor de las personas que habían puesto la denuncia, la demanda al policía municipal, a los policías municipales, no daba crédito a aquello, ¿no? Y entonces dice, bueno, y además, si no estoy de acuerdo, apele. Y así acabó el juicio. Si puedo añadir algo, barbaridad. Si puedo añadir algo, yo creo que no es tan fatídico el empleo de un lenguaje ininteligible. Además, este no solo es un mal español. La semana pasada, hace 10 días, se lo oía yo comentar respecto de la justicia italiana a Gianrico Carofiglio, que aparte de novelista también es magistrado. Sí, pero él tiene un libro que les recomiendo que se llama La manumisión del lenguaje, que es como cómo liberar el lenguaje de estas bridas impuestas por una profesión que en este aspecto se comporta como una casta sacerdotal, que lo que intenta es que la gente no entienda lo que hace, porque así tampoco lo puede controlar, ¿no? Yo podría poner muchos ejemplos. Creo que de verdad que se puede dictar una resolución y se pueden hacer comunicaciones que la gente entienda, y es que lo que nos hemos especializado, la Administración de Justicia y los abogados por contagio, es en hacer justo lo contrario. Yo voy a contar solo 2 pequeñas anécdotas. Yo tuve hace años la mala suerte de presenciar un accidente de tráfico y tuve la pésima ocurrencia de dejarle mi carnet de identidad al policía, cosa que no volveré a hacer nunca más. La próxima vez que vea un accidente de tráfico saldré corriendo, ¿no? Porque fui citado varias veces para una rueda de reconocimiento que al final se acabó no celebrando, porque pese yo haber declarado a 30 personas probablemente que al motorista que arrolló a aquel peatón nunca le llegué a ver la cara porque no se quitó el casco, ¿no? Pues yo llegué yendo a esa rueda de reconocimiento y el juez me acabó chorreando porque dice, si usted no le vio quitarse el casco, ¿para qué estamos aquí? Digo, esto es lo mismo que yo me pregunto, señoría, ¿no? Pero bueno, en toda esa cadena de acontecimientos hubo un momento que se recibió una citación en mi casa a nombre de mi hermano, porque mis padres tuvieron la mala idea de ponerle a mi hermano mi segundo nombre, ¿no? Bueno, son los nombres de los 2 abuelos. Ahí puse Lorenzo Manuel, mi hermano se llama Manuel Jesús. Llegó una citación a casa de mis padres a nombre de Manuel Silva. Y él leyó la citación, él no es jurista. Y leyó esa coletilla tan maravillosa que recibe una persona normal siempre que le cita un juez, ¿no? Y de no acudir, le pararán los perjuicios a que haya lugar en derecho, ¿no? Entonces, claro, mi hermano me llamó aterrado, literalmente. Primero porque no entendía, o sea, no sabía si estaba a punto de ser fusilado, si estaba a punto de ser encarcelado, él no sabía nada de lo que le estaban citando, unas diligencias de un juzgado que no tenían nada que ver con él. Es decir, ¿cuándo podremos decir, primero, usted le están citando como testigo? Y si no viene, pues lo que le puede pasar es que le pondremos una multa en función de tal y ya está, y que la gente entienda lo que le pasa, ¿no? Y poco otro que es más chusco, ¿no? Este empleo de utilizar palabras que para la gente significan cosas diferentes, o no significan nada, ¿no? Por ejemplo, deberíamos ser conscientes de que cada vez que utilizamos la palabra deposición, para la mayoría de la gente significa otra cosa, ¿no? Vamos a continuar. Nos hemos quedado con la duda de qué significará para la mayoría de la gente. ¿Qué más intervenciones tenemos? Bueno, ahora también nuestros 5 novelistas os firmarán los libros que generosamente y sin aglomeraciones
habéis comprado. Podéis venir aquí en fila india, o si no, que sepáis que más tarde también se va a poder hacer abajo, pero a partir de mañana vamos a cobrar. Es todo cuando yo tengo que deciros. Si no, tenemos ya la hora para la pausa café, salvo que queréis añadir algo los de la mesa. Bueno, yo querría decir que creo que en los últimos tiempos el lenguaje se va aclarando un poco. O sea, por lo menos en el ámbito en el que yo trabajo, que es el ámbito de lo mercantil, cada vez las sentencias son más comprensibles, también porque hay jueces especializados más preparados y por tanto las sentencias son mejores, pero ¿sabes cómo hay que leer las sentencias? Empezando por el final, siempre. Como Lo las primero, cuentas en el fallo. restaurante. Si te dicen que te absuelven, ya no, lo demás no te importa. Lo que pasa es que si no estás de acuerdo con el fallo, quieres saber por Eso sí. qué ha fallado en un sentido o en otro. Y entonces, claro, cuando te pones a leer por qué ha fallado en un sentido o en otro, no tienes ni idea porque no lo entiendes. Es verdad, sí. En eso tienes razón, pero De posición. sí. Bueno, pero lo mismo pasa en la medicina, ¿eh? Porque si uno dice, hablando del mundo del fútbol, uno no oye miles veces los isquiotibiales del tercio medio, tal. Todo el mundo tiene su dogmática y bueno. No, pero el médico cada vez es más accesible. No, será accesible, pero no entiendes lo que te dice. Sí. Eso es grave, doctor. Sí. ¿Tenemos algún micrófono por ahí? Porque si no, no le... Sí, y luego pasas tú, primero aquí, después... Allí viene sí, el micro. ¿Tenemos algún micrófono Sí, por ahí? Aquí. Ah, sí, perdón. Sí. Lo primero es darle las gracias por la de verdad brillante conferencia o taller que hemos tenido, y es verdad lo que decía Nazario, que realmente, bueno, pues hemos venido a escuchar algo diferente, ¿no? Y a mí me ha encantado, todos los intervinientes, me ha encantado sus intervenciones, y yo quería comentar una anécdota al hilo de lo que decíamos, ¿no? Del tema del lenguaje. Y es que me pasó el otro día con mi hijo, que tiene 9 años, y no sé por qué salió la conversación que él quería que le explicara lo que era la usucapión. Yo reconozco que me puse de parto en un juicio, o sea que algo a lo mejor tiene que ver. Entonces salió la conversación y me decía: mamá, ¿por qué las letras de los médicos no se entienden? Eso no es posible, porque realmente tú vas al médico y no se entiende la letra. Digo, bueno, hijo, entonces le conté una vez que tuve una experiencia yo en un juicio, que la letra del secretario no había Dios que la entendiera. Y la propia audiencia llegó a decir: es que deberían ustedes haber pedido la nulidad, porque es que esto no es quien lo entienda, ya es que, hombre, ya con las grabaciones y demás parece que, bueno, que vamos avanzando un poco, pero en el penal no está. Entonces, claro, muchas veces ya no es que no se entienda lo que dice, es que no es inteligible ni siquiera lo que pone, ¿no? Y a mí mi hijo, que tiene 9 años, me lo hacía ver, me decía: es que no es posible que algo tú vayas a juicio y no entiendas lo que dice. Y bueno, pues simplemente la anécdota apareció curiosa y apareció bonita, sobre todo cuando lo tuve que explicar de la sucapión, ¿eh? Eso sí que fue duro. Gracias. Ahí hay otra compañera que quiere intervenir. Es a propósito de la intervención de Carmen Burruchaga. Yo querría hacerle 2 reproches y un par de reflexiones. Mis 2 reproches son que cuando ha hecho usted alusión, la verdad es que ha quedado diluido en el resto de su intervención y en la del resto de sus compañeros de mesa, pero a mí se me ha quedado grabada. Usted ha hecho mención a las negociaciones con ETA de 2 años determinados, se ha olvidado de las del 98, no sé por qué, que están ahí, que estuvieron ahí también. Y también a propósito de su mención a si Otegi se porta bien, le ayudaremos o le tendremos en cuenta. Bueno, si Otegi se porta bien, si Manolo Pérez García se porta bien y si Pepito Sánchez se porta bien,
porque nuestra legislación penitenciaria es esa, es decir, contempla beneficios penitenciarios para quien cumple con un determinado criterio normativo. Es lo que hay, ¿vale? A partir de ahí, las reflexiones serían que quizá para hablar de derecho sea conveniente estudiarlo, y en eso no me considero rara, me considero privilegiada. Yo soy de las que vocacionalmente soy abogada con Perry Mason. Usted me perdona, Juan, tú sabes que nos conocemos hace años. Yo soy abogada por Perry Mason. Y segundo, la segunda reflexión, estoy de acuerdo con Fernández Lastres, cuando la política interfiere en la justicia, difícilmente es justicia. Cuando la política interviene en el periodismo, difícilmente es periodismo. A ver, por empezar por la segunda parte, yo precisamente hablo de beneficios penitenciarios y he dicho que me parece estupendo que a los etarras se les den los beneficios penitenciarios que les correspondan. Eso es lo que yo he dicho. Lo que me parece mal es que alguien diga si se porta bien lo sacaremos de la cárcel. Eso es lo que me parece mal. Si el ministro de Justicia dice a los etarras les aplicarán los beneficios penitenciarios correspondientes, me parece estupendo y yo no tengo nada que decir, faltaría más. Como si dicen, hay que acercarlos a sus domicilios, tampoco tengo nada que decir porque lo contempla la ley. O sea que, en ese sentido usted, perdone, no me ha oído o me ha oído con una orejita sectaria, porque lo que he dicho ha sido hablar de beneficios penitenciarios. Y en cuanto a las negociaciones, es que en el 98, si les creemos a los etarras cuando nos cuentan que dejan de matar y que hay un cese definitivo, tenemos que creerles sus actas. Entonces, en las actas del 98, lo que cuentan los etarras, la negociación del 98 viene por un acuerdo entre nacionalistas y le pilla a Aznar en Perú de viaje y a Jaime Mayoreja comprando Rolex. Y entonces vuelve Aznar a todo correr y habla, tres señores, que no te coloques de los nombres, hablan con los tipos de la Mesa Nacional de Río de Atasuna, que en ese momento Josu Ternera todavía está en la calle, y acuerdan una negociación, actas de los etarras estoy contando, acuerdan una negociación en Suiza. Y estos llegan y les dicen, mira, no vamos a no sé qué, no vamos a negociar, y los etarras le dicen, bueno, pues hasta luego Lucas. Y es la única reunión que tienen actas de los etarras. Le invito a que las lea porque son subpúblicas y están publicadas en el periódico de los etarras. O sea que puede usted leerlas perfectamente. Entonces no me he referido a esas porque no ha habido una mesa de negociación. Me podía haber referido, y eso sí, si lo hubiera entendido usted, a la negociación que hubo de UCD con Rosón como ministro y con ETA político-militar, y me he referido a ella que ha sido la del 82. Y era UCD la que negoció, es decir, la derecha. Si va usted por ahí, va mal encaminada. Bueno, si tenemos alguna intervención, pero ya exclusivamente con respecto a las novelas, porque yo soy vasco, estoy cansado de este tema. Fíjate yo. Muchísimos años y lo que nos va a quedar todavía. Las novelas son lo suficientemente interesantes como para que hablemos de ellas, o para que nos vayamos a tomar el café. Simplemente a efectos de lo que se ha comentado del lenguaje, puedo decir que para mí el ejercicio más difícil fue convertir lo que yo normalmente escribo como abogado a convertirlo como se tiene que escribir una novela, porque realmente es como la noche al día. Esa es una cuestión. Y la otra es que yo también estoy de acuerdo de que las sentencias, como todas las sentencias, son muy complicadas de leer, que las demandas incluso de nosotros como abogados a veces hay que darles de comer aparte, tienes que leer en 2 o 3 veces, y que bueno, también alegra eso de que a lo mejor puede ser más amena. Y por otra parte, los efectos de explicar anécdotas de mi hija, yo siempre digo que tengo 2 hijos y una princesa, pues el tema, para explicar lo que al final se vive en nuestras casas, aún no siendo consciente. Yo me acuerdo que un día mi hija resultaba que había suspendido todo, con lo cual le dijimos que le habíamos quitado, por supuesto le dejábamos sin la paga semanal, que tenía la paga semanal, y entonces dijimos eso, que se quedaba sin paga. Y mi hija, muy digna, se marchó con 9 años
y al cabo de 5 minutos volvió y me dijo: papá, las penas no son retroactivas y me debes 2 semanas, con lo cual a partir de la próxima bien, pero antes no. Pues ahora ya sí tenemos la pausa café, porque a las 6 os comienzan 5 interesantísimos talleres, por si alguno de vosotros quiere perder la tarde en alguno de ellos. Hola. Habría que darle un aplauso a Nazario Oleaga, animarle a que se presente a Tú sí que vales como showman.